Cuando jugaba en mi Super Nintendo, siempre evitaba los juegos por turnos. Me parecían largos y tediosos, especialmente comparados con otros títulos que solía jugar. Hasta que llegó uno que me cambió mi forma de verlos, Super Mario RPG, lanzado el 9 de marzo del 96 en Japón y el 13 de mayo del mismo año en Norteamérica. La historia comienza como cualquier juego de Mario. La princesa Peach es secuestrada por Bowser y Mario entra en su castillo para rescatarla. Pero justo cuando todo parece terminar, una espada gigante cae del cielo, atraviesa el castillo y separa a todos. A partir de ahí, comienza una aventura distinta. Nuevos aliados, estrellas por recuperar y amenazas completamente diferentes a lo habitual. Un juego simple de entender, dinámico y entretenido que terminó siendo mi primer paso para dejar de rechazar tanto a Mario. Soy Soraka Sugano y esta es mi historia con Super Mario RPG. Cuando era niño, cada vez que intentaba jugar un RPG, simplemente no lograba que me gustara. El problema era que, en cualquier momento, tenía que entrar en batalla aunque no quisiera, cuando lo único que quería era explorar. Sentía que el cambio entre explorar y pelear cortaba demasiado el ritmo, y tener que esperar mi turno para atacar lo hacía aún más lento y diré algo frustrante. Y ni hablar de entender la historia, con suerte empezaba a aprender a leer y mucho menos a saber inglés. Por eso disfrutaba mucho jugando a The Legend of Zelda, donde podía moverme libremente y atacar a los enemigos cuando quisiera. Y con Mario tampoco era muy distinto. Recuerdo que el único que realmente me gustaba era el primer Super Mario Bros. Los juegos de Super Nintendo no terminaban de convencerme, y cuando tenía uno prestado, muchas veces ni lo jugaba. De hecho, con mi mentalidad de niño, decía que Link, al que llamaba Zelda, era mejor que Mario, solo para sentirme diferente. Sí, cosa de un niño de 6 años. No recuerdo exactamente cuándo pasó, pero un día apareció un juego de Mario que se veía completamente distinto. Super Mario RPG. Fue el primer juego de la franquicia que tuve en mi Super Nintendo. Y considerando que no me gustaba ni los RPG ni Mario, no tenía ninguna razón para jugarlo. Pero al ver a mi hermano y a mi primo jugándolo, algo me llamó la atención. Se veía muy entretenido de ver. Y la forma de entrar en batalla, los ataques especiales y el tener que presionar botones en el momento justo, todo eso se veía mucho más dinámico de lo que esperaba. Después de un tiempo solo mirando, decidí probarlo. Y sí, al principio fue un desastre, pero mientras más avanzaba, dejé de jugar a tontas y a locas y empecé a pensar un poco más en lo que hacía. Eran estrategias simples, incluso vagas, pero funcionaban. Y ahí fue cuando empecé a entender qué hacía tan especial a este juego. Super Mario RPG a simple vista es un RPG bastante fácil de comprender, partiendo por el diseño de selección de la acción, representada en 4 botones, uno para atacar, otro para defender o huir, otro para usar ataques especiales y el último para usar los objetos. También puedes equipar objetos mejorando los stats de los personajes, algunos con efectos, y participar en combates por turnos como en cualquier otro juego del género. Pero lo que realmente lo hacía especial era que no te dejaba simplemente elegir una acción y esperar. Como mencioné, cada vez que atacabas o te defendías, podías presionar un botón en el momento justo para hacer más daño o reducir el impacto del enemigo. Ese pequeño detalle hacía que todo se sintiera mucho más dinámico. Ya no era solo elegir y mirar, era participar activamente en cada turno, y eso mismo se aplicaba a los ataques especiales. Cada personaje tenía habilidades propias y muchas de ellas requerían hacer algo más que solo seleccionarlas. Presionar repetidamente un botón, mantenerlo o incluso usar el D-pad cuando se indicaba, haciéndolas más efectivas. Pero claro, no todo era atacar sin pensar. Cada habilidad consumía puntos de flor, así que había que decidir bien cuándo usarlas o cuándo gastar un turno en recuperar recursos. A medida que avanzabas, también ibas entendiendo mejor los estados alterados. Si estabas envenenado, perdías vida poco a poco. Si estabas asustado, tus ataques eran menos efectivos. Si te silenciaban, que lo llamarían en un estado de shock, no podías usar los ataques especiales. Y si te dormían, perdías el turno. Y todo eso se mostraba claramente de forma visual. Y algunos eran incluso más curiosos, como cuando te transformaban en un champiñón y recuperabas vida cada turno sin hacer ninguna acción, o en un espantapájaro, donde solo podías usar ataques especiales.
Todo esto hacía que, sin darte cuenta, el juego te enseñara a comprender mejor cómo es un RPG de forma intuitiva y natural. Y fue justamente eso lo que terminó enganchándome. Si el juego ya era entretenido por su gameplay, no se quedaba atrás con sus personajes. El primero, y obviamente el protagonista, Mario, que en este juego no tiene diálogos, pero logra transmitir toda su personalidad a través de sus gestos, donde ahí empecé a encariñarme con él. Luego está Mallow, una especie de nube bastante peculiar que fue criada por una rana, y que más adelante descubrimos que en realidad es el príncipe de un reino de las nubes. Después aparece Geno, un muñeco que cobra vida gracias a una estrella, con la misión de recuperar la estrella esparcida por el mundo y restaurar el poder del deseo, evitando que caiga en malas manos. También está Bowser, pero esta vez no como enemigo, sino como aliado, buscando recuperar su castillo después de todo lo ocurrido. Y por último está la princesa Peach, que tras ser raptada nuevamente, esta vez por Buster, decide unirse al grupo por su cuenta para enfrentar las nuevas amenazas. Pero, ¿dónde está Luigi? Aparte de aparecer dirigiendo el desfile al final, lo único que hace es explicarte el juego en el manual de instrucciones. A medida que avanza la historia, cada uno de ellos se vuelve muy memorable, especialmente Geno y Mallow, que son personajes completamente originales del juego. Las interacciones entre ellos, los momentos que comparten, hacen que el grupo se sienta cercano y más de una vez logran sacarte una sonrisa. Personalmente, el grupo que elegía, una vez que tenía todo el equipo, aparte de Mario que es obligatorio, elegía a Geno para que hiciera harto daño junto con Mario, y a Peach como soporte y tanque del equipo, para mantener vivo al grupo y que no la derrotaran tan fácilmente, usando un accesorio resistente a cualquier tipo de ataque e inmune a cualquier efecto de estado. Pero mi personaje favorito es Geno, por su diseño, sus ataques y su personalidad. Los enemigos de Super Mario RPG tienen bastante variedad. Están los clásicos como los Goomba, los Koopa Troopa o los Shy Guys. También hay otros con diseños curiosos y... ¿Donkey Kong? Cuando era niño, algunos de ellos lo interpretaba de forma bastante distinta a lo que realmente eran. Por ejemplo, había uno que parecía un pulpo sostenido por dos caparazones voladores. Yo pensaba que esos caparazones eran sus ojos y que el pulpo en realidad era solo la boca. O una araña, que por cómo se veía su sombra, creía que era parte de su cuerpo sin saber qué. Y su animación me hacía ver que se estaba rascando la cabeza, pensando que eran sus dedos. Incluso el primer jefe del juego, en el reino champiñón, lo entendía completamente distinto. Veía esto y que la parte del resorte era su boca, y no una especie de criatura con capas sobre una espada con ojos. Otro enemigo, por su forma y por cómo se interpretaba esta parte de su cuerpo como su boca, me recordaba mucho a la cara de Droppy. Y no solo me pasaba con los enemigos, también me ocurría con los iconos al subir de nivel. Cuando tenía que elegir entre mejorar vida, ataque y defensa, tanto normales como mágicos, había dos iconos que no entendía para nada. Veía algo como unos ojos, asociándolo con este personaje, y no entendía qué tenía que ver eso con el ataque y defensa. Y otro que parecía un caparazón con boca. Tampoco entendía por qué representaba la vida. El único que sí entendía era la estrella. Tiempo después me di cuenta de lo que realmente eran. Un martillo con la palabra POW y un champiñón escrito HP. Sí, era bastante distinto a lo que veía. Así como los personajes se destacaban en la historia y el gameplay era dinámico, el soundtrack es el que quedó para siempre en mi corazón. En los momentos importantes de la historia, la música hacía que todo fuera mucho más entretenido de ver. Y durante el viaje ayudaba a crear ese ambiente de aventura, o incluso esa sensación de que no todo estaba bien.
La música fue compuesta por Yoko Shimomura, conocido por su trabajo más reconocido en Street Fighter 2, y lo que logró en este juego es algo muy especial. Cada tema es tan único que al escucharlo puedes recordar exactamente el momento del juego en el que aparece, como ese detalle en la música que refleja la personalidad de Valentina, un tipo de personaje muy común en los años 90. Incluso el final, basta con oír la música para saber que la aventura está llegando a su cierre. Ese estilo tan característico lo noté años después en Kingdom Hearts. Y como detalle curioso, no sé por qué, pero este tema de niño escuchaba la palabra velozmente. Sé que no dice nada, pero hasta el día de hoy la sigo escuchando en mi cabeza. La música de Super Mario RPG, junto con la de Donkey Kong Country y The Legend of Zelda: A Link to the Past, fue de las primeras que me hizo tararear sus temas constantemente, especialmente las de batalla. Puede que con el tiempo se vuelvan un poco repetitivas, pero aún así eran muy disfrutables. Tanto así que incluso llegaba a recrear batallas con mis juguetes que venían en los cereales, imaginando el ángulo de la cámara, los movimientos, los turnos, todo eso solo con la música en mi cabeza. A pesar de que el soundtrack salió a la venta en su época en Japón, con el tiempo su precio fue aumentando hasta que se volvió imposible de conseguir. Por suerte, unas décadas después salió el soundtrack de la versión de Switch, que en una edición especial incluía la versión de la Super Nintendo. Cada vez que vuelvo a escuchar este soundtrack se me vienen muchas historias y emociones, por lo que quizás en algún momento hable más de esto en un próximo video. Al ser un juego lanzado a mediados de los 90, en la etapa final de la Super Nintendo era bastante común que existieran diferencias entre versiones según la región, ya sea por traducciones, ajustes culturales o pequeños cambios visuales. Super Mario RPG no fue la excepción. Por ejemplo, en el menú para seleccionar la partida hay diferencias en el diseño. Probablemente esto se deba al espacio que ocupaban las letras de la versión occidental. Personalmente prefiero la versión japonesa. También están los colores de los botones al seleccionar acciones. En la versión norteamericana usa tonos morados, haciendo referencia a los botones del control de Super Nintendo.
Mientras que en la versión japonesa, estos coinciden con los colores del control de la Super Famicom. Otro cambio interesante es la pose de victoria de Bowser. En la versión japonesa hace un gesto que representa poder, pero en Occidente se modificó porque podía interpretarse de forma distinta e incluso ofensiva. Y un detalle que me llamó mucho la atención, la princesa Peach. En esos años era conocida como Toadstool en Occidente, pero en Japón siempre fue Peach, algo que el juego dejó en claro desde el inicio, incluso sin necesidad de entender japonés. Hay más diferencias, claro, sobre todo en los diálogos, pero esos ya van más al detalle. Aunque eso sí, hay más curiosidades que se mantienen en ambas versiones. Puedes encontrarte durmiendo a Link de The Legend of Zelda, a Samus de Metroid, e incluso convertirte por un momento en el Mario de Super Mario Bros. Fue la primera vez que vi algo así, y extrañamente sentí nostalgia, teniendo apenas 6 años. Pequeños detalles que me parecieron bastante hermosos. Si quieres conocer otra versión del juego, en el 2023 se lanzó el remake de Super Mario RPG para Nintendo Switch. Es prácticamente el mismo juego del original, pero con gráficos completamente actualizados, mejoras en el sistema de combate y algunos extras, como ataques en equipo con cinemáticas, cambiar de personajes en medio de una batalla, la posibilidad de volver a enfrentar jefes después de terminar el juego pero más difíciles, y una remasterización del soundtrack nuevamente a cargo de Yoko Shimomura. Además, la música ahora es más dinámica durante las batallas, agregando detalles como persecuciones de tambores cuando logras encadenar una serie de ataques. Y es curioso que esta remasterización suena muy Kingdom Hearts 3, sobre todo en el tema del jefe secreto. Y otro detalle que me gustó mucho es que Tetsuya Nomura estuvo en el desarrollo de este remake como supervisor de diseño de personajes, siendo que en el original también aparece en los créditos como agradecimientos especiales. Lo que más me sorprendió es que eso lo descubrí tiempo después, luego de haber jugado varios títulos de Kingdom Hearts. Ver su nombre ahí me emocionó bastante. Ahora que lo pienso, Yoko Shimomura, Tetsuya Nomura, ciertas dinámicas en el gameplay en un RPG. ¿Acaso Super Mario RPG fue el primer paso de algo que más adelante me iba a cambiar la vida? Bueno, en fin. Si sientes que la estética del original ya se ve muy antigua, este remake es una excelente forma de jugarlo por primera vez, manteniendo toda la esencia del juego original. Lo recomiendo absolutamente, sobre todo porque este remake se siente casi como un milagro, uno que jamás pensé que vería en estos tiempos. Super Mario RPG es un buen juego para quienes quieran introducirse en los RPGs clásicos, con mecánicas muy fáciles de entender, dinámicas entretenidas y una historia que puede sacarte más de una sonrisa. Personajes como Mallow y Geno logran ser tan carismáticos como Mario, Peach y Bowser, y el soundtrack, compuesto por Yoko Shimomura, aunque puedan volverse repetitivos con el tiempo, sigue siendo muy memorable. Para mí, Super Mario RPG fue el juego que me hizo entender que el problema con Mario era netamente mío, y no porque el personaje fuera malo. También fue el juego que me hizo imaginar batallas con mis juguetes, recreando todo lo que veía mientras tarareaba esos temas, y que reforzó mi gusto por la música de los videojuegos, junto con otros títulos. Pero eso sí, grabando este video, comprobé del por qué los RPGs clásicos nunca terminó de ser lo mío. Me gusta avanzar y subir de nivel, pero ese ritmo más pausado termina agotándome. Y es por eso como Kingdom Hearts lo disfruto mucho más. Lo bueno de este juego es que pasé de no jugar nada cuando era niño, a que ahora al menos pueda volver a él o un juego similar cada cierto tiempo y disfrutarlo al máximo. Es por eso que también seguí jugando su secuela espiritual, Mario & Luigi, o volviendo con gusto al remake, aunque siempre me quedé con las ganas que existiera un pack de amiibos de los protagonistas. Algo muy personal, me gustaría ver un juego así, protagonizada por la princesa Daisy. Solo digo. Relatando todo esto, no puedo dejar de recordar todas esas memorias de mi niñez,
jugando Super Mario RPG junto a The Legend of Zelda y la trilogía de Donkey Kong Country, donde poco a poco iba descubriendo aún más qué era lo que realmente me gustaba y lo que quería hacer en el futuro. ¿Y tú? ¿Hay algún género que en un principio no te gustaba y gracias a un título lograste que te encantara? Y una pregunta más enfocada, ¿llegaste a jugar Super Mario RPG? ¿O te gustaría jugarlo? ¿Original o remake? Muchas gracias por llegar hasta aquí, feliz 30 aniversario de Super Mario RPG y nos estaremos viendo en un próximo video.